A todos los hermanos que se están poniendo en línea. Qué bueno es saber de que estamos ahí esperando. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos todos. Bienvenidos a todos los que se están conectando en esta hora. Fieles ahí a la palabra de Dios. En el nombre del Señor. Bienvenidos todos. Saludo a todos los hermanos que se están conectando por la gracia del Señor. Algunos estarán ocupaditos, pero bueno, en el nombre del Señor voy a empezar a saludar y luego ya arrancamos con el tema con la ayuda del Señor. Amén. Con la ayuda de Dios. Este tema, vamos a ver si es largo. Yo creo que sí, un poquito. No es ni tan largo. Amén. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios, alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Saludo a la hermana Luz Estela Valencia, Dios le bendiga. A la hermana Judith Sánchez, Dios le bendiga desde Kansas City, Estados Unidos, qué bueno. La hermanita Martica Vargas, Dios le bendiga, hermana Marta, bienvenida, amén. Sean todos bienvenidos. Hermana Elsie Belén, Dios le bendiga, mi hermana Elsie, me alegro saludarlo. Saludo también a Octavio, a la familia. Amén. Qué bueno es el Señor. Ya estamos con Boanergue Antonio Madrid. Dios le bendiga, mi hermano. Mauro Saldúa. Dios le bendiga. Muy buenos días, mi hermano. A todos los que se están conectando. Alabanzas al Señor. Rosa Morgado. Dios le bendiga, mi hermana Rosa. Bienvenido Eduardo Morocho Mendoza. Dios le bendiga. El tema de hoy va a estar buenísimo, si Dios así lo permite. Así es que compartamos el link de Facebook, vayámonos conectando, vayamos compartiendo a todos los que se están conectando. Sean bienvenidos, amén. Quiero aprovechar el tiempo y voy a esperar un minutico ya y arrancamos. Arrancamos de una por el tiempo. Alabanzas al Señor. Bueno. Gloria a Dios. Susana Barrios, Dios le bendiga, mi hermana Susana desde Argentina, qué bueno saludarlos a todos ustedes. Un abrazo también, hermano Eduardo, que el Señor le bendiga. Hermana Oliva Porres, Dios le bendiga. Hermana María Goyenechi, Dios le bendiga, amén, qué bendición de verlos. Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Oh, mi hermana querida Mildred Ortega Pereira, bendiciones. Mi hermana en la carne, mi hermanita querida Mildred, Dios le bendiga. Saludos a Frank y a los niños, los llevo en oración todos los días. Mauro Saldúa, Dios le bendiga. Amén, 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 amén. Todos compartamos el link, sobre todo el de Facebook. Voy a compartirles. Hoy la gente anda loca supuestamente por la excepción del IVA, pero yo mismo me puse en la tarea de comparar precios, de comparar los precios y realmente los empresarios no les descontaron esos almacenes de cadena, la verdad no le bajaron. Ya yo estuve todos estos días, tomaba pantallazos y hoy hice comparaciones. Es lamentable de que haya tanta avaricia, tanto pecado, amén. Es lamentable, sí, es lamentable. ¿Por qué? Porque es un dinero que el gobierno le está devolviendo al pueblo. Pero esta gente no quiere soltarlo. Amén. Desafortunadamente. Qué tristeza. Pero bueno, gloria a Dios. Aquí estamos nosotros. Nos vamos a gozar también. Amén. Alabanzas al Señor. Sí, Señor. Qué bendición. Qué bendición. Alabanzas al Señor. Sí. Qué bueno. Los que se están conectando, Dios les bendiga a todos. Saludos a todos los hermanos, compartamos el link. Aida Florentín, Dios le bendiga. Juan Sasso, Dios le bendiga. Marco Torres, Dios le bendiga. Amén. Saludo a todos. Aquí les dejo el link de Facebook para que lo compartan. El link de Facebook, por favor, para que lo compartan en sus grupos, en las redes sociales. Bueno, oramos y arrancamos. No espero más porque tengo que empezar. Amén. Juanita Arroyo, Dios le bendiga, me gozo poder saludarle esta preciosa mañana, sí, una mañana muy hermosa. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad.
Nos humillamos delante de ti, Padre, dándote gracias, reconociendo tu misericordia, reconociendo tu favor, Señor. Tú haces salir el sol sobre justos e injustos, dan la lluvia sobre buenos y malos. Gracias, muchas gracias, Padre, por esta bella oportunidad que nos das de venir a tu presencia para glorificarte, para honrarte. Te pedimos, Padre, que bendigas esta enseñanza bíblica, que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea bendecido. Llénanos con tu presencia, háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Reprendo los poderes del enemigo, hecho fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, echo fuera, reprendo, echo fuera, resisto todo poder del enemigo. Le ordeno que se vayan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, glorifico tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad. Amén, amén. Recordemos, Génesis, el libro de los principios, escrito entre el año 1400 y 1440 antes de Cristo. Amén. En el desierto, en esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto. Moisés, dice de acuerdo a Hechos capítulo 7, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Si Moisés viviera en esta época, Moisés sería una persona con un PhD, más que un doctorado. Amén. Conocedor de idiomas, conocedor de todas las artes, un gran escritor, y por eso el Señor fue el que lo llevó a Egipto, lo preparó, luego lo preparó intelectualmente, luego lo llevó al desierto y lo preparó emocionalmente, amén, para ser el hombre más manso y para que él fuese salvo y redimido. Saludos a la hermana Cindy Grimaldos, a la hermana Elsa Navad, Dios le bendiga. Moisés es el escritor del libro de Génesis y el Pentateuco. Amén. El Señor lo dijo en Juan 7. No os dio Moisés la ley. Amén. Y fue dada mediante ángeles, disposición de ángeles, dictada por los ángeles, dice Hebreos capítulo 2. Es decir, Moisés en el desierto tuvo comunión con Dios. Los ángeles le decían, le corregían. Amén. Hay unos datos específicos en la vida de los personajes bíblicos del libro de Génesis. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, y ese es el punto en que estamos ahora tratando. Si alguno quiere saber sobre la creación de Dios, vea los videos míos anteriores, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Ahora estamos en Génesis 4. Ya Dios ha sacado a la primera pareja, Adán y Eva, los que Dios creó, amén, con sus propias manos, los sacó del Edén. Amén, y los puso en un lugar. Luego dice la Biblia que Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo Caín, y que cuando ella lo estaba dando luz, sintió el castigo de Dios, que el Señor le dijo a la mujer: multiplicaré los dolores de tu preñeces en gran manera. Fue tan difícil que ella clama y pide ayuda a Dios, y Dios le ayuda y nace este hombre llamado Caín. El término Caín es un término de una raíz hebrea que significa herrero, que trabaja el metal. Bendito sea el Señor. Eva se hizo en la mentalidad de que Caín era el que iba a pisotear la cabeza de la serpiente, porque el Señor dijo: y tu simiente pisará la serpiente, dice, y la serpiente le herirá en el calcañar. Bendito sea el Señor. Amén. Pero sabemos que Caín no era esa persona, ya eso lo vamos a hablar ahorita, y mata a Abel. Caín mata a Abel y Dios lo llama a cuentas, y en el llamado a cuentas hay un interrogatorio, como si fuera un proceso judicial, como si fuera un juicio en un tribunal, y Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Amén. Yo hice la relación, que la misma pregunta que Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? Y no era porque el Señor no supiese, sino que esperaba que él aceptara su pecado, pero él le miente al Señor descaradamente. No sé, Caín, como ya les dije a ustedes, reflejaba la semejanza de Satanás, mientras que Abel reflejaba la semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen, y esa imagen y semejanza, la semejanza es el aspecto interno, el carácter de Dios. Puso algunos aspectos en nosotros que tenemos similares, que los animales no tienen.
amén, como por ejemplo atributos intelectuales como la creatividad, como el razonamiento. Los animales no tienen creatividad, no tienen razonamiento, amén. Y puso también esos aspectos morales en nuestras vidas, como es la capacidad, la conciencia que nos juzga de las cosas buenas y malas. Pero Caín reflejó ante la creación la semejanza, no de Dios, sino del diablo, porque odió a su hermano, no lo amaba, porque lo mató y porque mintió. Le dice al Señor, no sé, cuando el Señor le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? No sé, solamente el que tiene una naturaleza de engaño pecaminosa es Satanás. Que en Juan 8:44 el Señor dijo que Él es mentiroso, es padre de mentira, que en Él no hay verdad. Cuando habla de lo suyo habla mentira. Él es homicida, como Caín lo expresó. Entonces yo les hablaba a ustedes que las personas que no hacen la voluntad de Dios, que no viven para Dios conforme a la Escritura, se identifican con Caín como Caín se identificó con Satanás, porque su carácter era moldeado a la imagen de Satanás. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Saludos a la hermana Lady, Dios le bendiga. Carmen Cristancho. Yo dije arranco porque el tema de hoy está bueno. Amén. Bueno, Dios lo castiga. Caín no acepta que él mata a su hermano. Caín fue, como yo le dije a ustedes, utilicé tres términos jurídicos en el asesinato de Caín. Yo les dije a ustedes ayer que él actuó con premeditación, es decir, Caín planeó matar a su hermano con premeditación, actuó con alevosía, es decir, buscó la forma que no pudiese defender y actuó con sevicia, crueldad excesiva, tanto que parece ser de que le golpeó la cabeza. ¿Por qué? Lo golpeó en el cuerpo, pero dice la Biblia que derramó sangre. La sangre de Abel se vertió en la tierra abrió su boca para recibir la sangre de Abel. Como Abel no aceptó el asesinato, dijo, no sé, y hasta ofende a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciéndole ustedes que debía haberlo guardado, protegido, no es mi problema. Además usted me puso fue a labrar la tierra, no a cuidar de las ovejas, ni tampoco de mi hermano, eso era trabajo de otro. Fue un grosero Caín. Entonces Dios lo castiga, amén, lo castiga y en ese castigo son tres castigos que le da ante la frialdad de este parricida. Dios le evidencia el crimen, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra pidiendo justicia. El castigo fue triple, amén, con maldición primeramente, con ruina y con inestabilidad en su vida. Con maldición, el Señor dice en Génesis 4:11, maldito seas tú en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es el primer ser humano maldecido, amén. Caín fue el primer ser humano maldecido por Dios. Y también fue la tercera cosa maldecida por Dios en la creación. Primero fue la serpiente, el animal que andaba erguido, y después Dios lo castigó para que se arrastrara sobre la tierra y comiera polvo. Amén. La segunda cosa que castigó Dios, maldijo, fue la tierra por causa de Adán. Dice, maldita será la tierra por tu causa, por cuanto oíste a la voz de tu mujer. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? La maldición. Amén. Hoy en día la maldición es por la desobediencia a la palabra, de acuerdo a Deuteronomio 28, 29, y hay otros tipos de maldiciones. En el Nuevo Testamento el Señor dice que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. En Gálatas capítulo 1 dice claramente que el que no predica un evangelio conforme a lo que está escrito en la palabra sea anatema o maldito. Bendito sea el Señor. Lo castigó con maldición, es decir, el rostro de Dios iba a estar contra él. No iba a prosperar, no le iba a ir bien en la vida. Lo castigó también con ruina. En Génesis 4:12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar los frutos. O sea que él salió caminando y que quiso hacerse en un lugar para vivir, hacer un shelter o una enramada, pero como Dios le dañó la enramada a Jonás, se la secó de un día para otro, donde iba se le dañaba todo, la tierra lo echaba, los animales lo sacaban, se secaban los arroyos, donde él iba no podía quedarse en ningún lugar y él por eso estaba con una ruina.
Amén. En Deuteronomio 28 yo les leí que el pueblo de Israel, Dios también le mandó ruina en la maldición. Pero esa ruina, no que la tierra no diera su fruto. La Biblia dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirás, plantarás viñas y la harás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano las comerás. Amén. El verso 42 dice, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Los animales se encargaban de destruirle al pueblo de Israel, pero daba fruto la tierra. La diferencia con la ruina que Dios le mandó a Caín es que él sembraba, pero la tierra no le daba ningún fruto. También lo castigó con inestabilidad. Génesis 4:12 le dice el Señor, errante y extranjero serás en la tierra. Vagabundo, dice la versión en inglés, bendito sea el Señor. O sea que él no tenía estabilidad en ningún lugar, era extranjero en todos los lugares donde iba. Amén, se fue para el oriente, más allá del Edén salió, Adán lo puso Dios al oriente, pero él se fue más allá del oriente, hasta que se radicó en la tierra de Nod, que significa la tierra de errantes. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, pasemos al Génesis 4, 16 y 17. Ya entramos al tema. Amén. Génesis 4, 16 y 17 dice la Biblia, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Gloria sea al Señor. Recordemos que Dios le dijo a la mujer allá en el jardín del Edén, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. ¿Por qué les estoy hablando de este texto? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque el tema de hoy es la descendencia de Caín, que podríamos decir el nacimiento de la descendencia de la serpiente. El Señor dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, diablo, y la mujer, Eva, entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente de la mujer, enemistad. Dice la Biblia, salió Caín, el primer enemigo de la serpiente, de Dios, el primer enemigo de Eva. Amén. Pondré enemistad entre ti, entre la simiente de la serpiente y la mujer. Caín se volvió enemigo de su propia madre, de su propio padre, al matar a su propio hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, el autor dice, salió para la tierra de Nod y habitó en la tierra de Nod. ¿Qué es Nod? Tierra de errantes. O sea, él no se estuvo en un lugar fijo, en ese lugar, para allá, para acá, al oriente del Edén. El verso 17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. A simple vista pareciera, vamos a leer el verso 17, alabanzas al Señor. El verso 16 dice que salió para la tierra de Enoc, allá habitó en la tierra de Enoc. Y el verso 17 dice, conoció a Caín a su mujer, como si en la tierra de Enoc, o sea, él llega y ahora estaba esperando una mujer. No es así. El autor utiliza un método de escritura llamado cronológico, que de un verso salta a otro sin importar el tiempo, como lo hizo en Génesis 4, verso 3. Amén. Que son niños, nacen, y luego después dice en el mismo verso, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea, acaban de nacer y de una vez en la otra expresión dice en su profesión, como si de bebé ya fuese labrador y pastor de ovejas. No, eso es un método cronológico donde A es un prefijo de negación. Cronos viene de tiempo, donde niega el tiempo, donde no le importa el tiempo. Ese es el estilo gramatical que está usando Moisés y el Espíritu Santo, por supuesto. Del verso 16 al verso 17 pasan muchísimos años, cuando conoce a Caín, su mujer. Después de que Caín mata a Abel y es expulsado de la descendencia de la mujer, que es amiga de Dios, Adán busca el reemplazo de Abel inmediatamente. Dice Génesis 4:25, vámonos a Génesis 4:25, es la parte final. Dice la escritura, y conoció de nuevo Adán a su mujer,
La palabra conocer, ya les dije a ustedes que es yadá, que es intimar sexualmente. Es decir, Adán conoció en la intimidad a su mujer de nuevo, la cual dio a luz su hijo, un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que inmediatamente después de que Caín mata a Abel, amén, el consuelo que tiene Eva y Adán de la muerte de Abel y la decepción de su hijo Caín, que se volvió enemigo de ellos, amén, es que Dios les concede otro hijo. En este caso es Set. La Biblia dice cuántos años tenía Adán para ese entonces, cuando engendró a Set. Eso quiere decir que más o menos en esa época fue que Caín mató a Abel y Caín fue desterrado. Si usted va a Génesis capítulo 5, versos 3 y 4, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Es decir, a los 130 años, Caín se va de la tierra donde Dios los había puesto, cerca al jardín del Edén, cerca donde estaban los querubines, donde estaba el altar, donde sacrificaban animales para Dios. Adán y Eva los sacrificaban, donde les enseñó a Caín y Abel ofrecer el cordero expiatorio. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que tenía 130 años. Eso lo dice Génesis 5, versos 3 y 4. Amén. 130 años y engendró a su hijo, a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. En 800 años Adán se dedicó a engendrar hijos e hijas, muchísimos hijos e hijas. Amén. O sea, de los 130 más 800 años son 930 años. Esa es la edad de Adán. A los 130 años tuvo a Set. Quiere decir de que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, puede ser a los 100 años, podríamos decir, o a los 90 años. No sabemos, la edad, la Biblia no lo especifica. Amén. Pero lo cierto es que a los 130 años engendra a Set. En su primer embarazo, Eva creía que este descendiente, o sea, Caín, cuando estaba en el vientre, iba a ser el elegido, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso ella exclamó en el día del parto de Caín, por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Pero después de que Caín mata a Abel, Eva se decepciona. Eva acepta que Caín, por ser el primogénito, no era la persona elegida que aplastaría la cabeza de la serpiente. Más bien, este hombre Caín se volvió en el primogénito de la descendencia de la serpiente, el primer descendiente de la serpiente. También entendió que la descendencia de la mujer, a la cual el Señor dijo que iba a ser amiga de Dios y enemiga de la serpiente, esa descendencia de la mujer y de la serpiente no era por nacimiento físico, sino por elección de Dios, ya que había entendido que Dios había elegido a Abel en lugar de Caín. Por eso cuando nació su tercer hijo, volvió a exclamar, y dice en Génesis 4:25, llamó su nombre, y lo voy a leer de nuevo, amén, 4:25, y dice, y llamó su nombre Set, amén, Set, que significa sustitución. Bendito sea el Señor, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que Dios le sustituyó al que era el elegido. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mientras Set crecía, amén, sus padres notaron, mientras el sustituto de Abel, el amigo de Dios, el amigo de la mujer, el enemigo de la serpiente, Set, que era sustituto de Abel, porque ella entendió que ese era Abel, entendió que Set era también temeroso de Dios. Y ellos siguieron teniendo más hijos. En el libro de Génesis 5, del 3 al 4, dice, fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Amén.
O sea que después de los 130 años tuvo muchos hijos. Amén. Y estos hijos se casaban entre sí para fructificar y poblar la tierra. Entre ellos, por supuesto, se casaban. Eso no era pecado, no era incesto, porque era el proceso de poblar la tierra. Set también se casó con una hermana suya. Génesis 4:26, mira lo que dice. Alabanzas al Señor. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras le nacían hijos e hijas a Adán y a Eva, amén, mientras le nació el hijo a Set, Caín estaba condenado para la tierra de los errantes, para allá más allá del oriente, caminando. Lo único que podía comer no era lo que él cultivaba, porque la tierra no le daba. Estaba maldecido por Dios, estaba arruinado. Era lo que recogía de las frutas en el camino, de lo que arrancaba, las hierbas. Eso era lo que él comía y así él podía vivir. Bendito sea el Señor. Mientras tanto, se multiplicaban los hijos. Adán y Eva tenían hijos. Se tuvo su hijo llamado Enos, y desde aquel entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. El nombre Enos en hebreo significa Adán, hombre o humanidad. Parece ser que Enos fue escogido por Dios para ser la cabeza visible de una nueva humanidad. La humanidad temerosa de Dios, enemiga de la serpiente, amiga de Dios, justificada por Dios. Y Dios le dio el liderazgo espiritual en la tierra. Ya Adán ya estaba avanzado en edad y él estaba ya cerca del Edén. Y la Biblia dice en verso 26, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, aparte del sacrificio, aparte de traer la ofrenda de grano, el fruto de la tierra ante Dios, que era una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda establecida antes del pecado, como dice Génesis capítulo 2, que el Señor puso a Adán en el jardín para que labrase y lo cuidare, y lo labraba para traerle al Señor esa ofrenda de agradecimiento, esas primicias de agradecimiento y ese diezmo de agradecimiento, esos tres tipos de dádivas que el hombre le da a Dios. Amén. Primicias, ofrendas y diezmo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Traían esas ofrendas de granos al Señor, traían los animales como la expiación, la sustitución. Amén. Y dice la Escritura que por el tiempo cuando Enos nació, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea que la adoración fue establecida. Amén. La alabanza fue establecida. En la adoración establecida por Dios a Adán era solamente el sacrificio y las ofrendas, mientras que la de este nuevo liderazgo de Enos le incluye la alabanza. Dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Eso es alabanza. Salmo 116:17 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Hebreos 13:15, el Nuevo Testamento dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea que en esos días, en los días de Enos, cuando Enos empieza a crecer, amén, y Dios le da un liderazgo notable a Enos, empiezan los hijos e hijas de Adán, los nietos de todos los descendientes de la mujer que se multiplicaban, empiezan a alabar al Señor, dándole gloria y dándole honra. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mientras tanto, Caín seguía en su condena, en la cárcel de la soledad, la maldición, la ruina, la inestabilidad. Este fue el castigo triple que Dios le dio: soledad, ruina, inestabilidad. Fue por muchos años. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, parece ser de que una de las hijas de Eva, o una nieta de Eva, o una bisnieta de Eva, se salió de ese lugar también, pecó, y sabía de que para allá no deberían irse, más allá al oriente, porque allá estaba Caín, castigado por Dios. Amén. Pero esta mujer se va para allá. Se va para allá, para la tierra de los enemigos de Dios, amigos de la serpiente. Esta mujer perdió el temor a Dios y buscó
ese lugar y buscó a Caín. Caín tenía un temor, eso lo dice en Génesis 4, cuando el Señor lo castigó, le dice: y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, porque él sabía de que en un futuro los hijos de Dios, Adán y Eva, se iban a multiplicar sus hijos, y alguno iba a tomar revancha de la muerte de Abel. Y él dijo: sucederá que cualquiera que me hallare, porque lo iban a buscar, me matará. Pero llegó una mujer que lo buscó y lo halló y no lo mató. Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual, cuando la conoció, amén, se pudieron comunicar, se pudieron hablar. Amén. Ya Caín estaba adoctrinado, estaba capacitado, instruido por la misma serpiente, por el mismo diablo. Fue fácil para engañarla, y de hecho ella tenía voluntad para vivir con este hombre. Por eso la conoció Caín a su mujer e intimó sexualmente con ella. Concibió y dio a luz un hijo llamado Enoc. Y edificó Caín una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Tanto tiempo había pasado que la mujer de Caín, una hermana, o tal vez sobrina, o una nieta de Caín, perdón, una hermana de Caín, o una sobrina, o un pariente cercano de Caín, que sería una nieta, una hija, una bisnieta de Adán y Eva, le contó todo lo que estaba pasando en la tierra de los amigos de Dios, los enemigos de la serpiente. Le puso al tanto de todo. Amén. Tantos hijos le habían nacido a Adán, a Eva. Después de Set nació Enos y hubo otro linaje. Amén. Le comentó el nuevo liderazgo de la tierra de Adán, que era Set y Enos, de su sobrino de Caín, llamado Enos. Tal vez por ese motivo Caín le puso a su primer hijo Enoc. ¿Sí entendió, amados hermanos? Tiene una misma relación. Es más, déjame mostrarles una relación que hice entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Dos linajes. La descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer, que son amigos de Dios, y la descendencia de Caín, que son enemigos de Dios, y enemistad entre esas dos descendencias. Vamos a verlo. Mire, Caín y Set. El primer hijo de Caín es Enoc. ¿Y por qué le puso Enoc? Porque tal vez la hermana de él, de Caín, hija de Adán y Eva, o una nieta de Adán y Eva, o bisnieta, llegó a la tierra y le comentó de que el nuevo liderazgo espiritual de allá de la tierra, cerca del Edén, era Enos. Génesis 4:27, el hijo de Set. Y por eso le puso Enoc. Luego después se fueron pasando más gente para allá y le fueron informando a Caín de los nombres de las cabezas de la descendencia de Set. Y por eso Caín le puso Irad, un derivado de Jared. Génesis 5:15, el hijo de Mahalael. Y luego le puso al otro hijo, al otro descendiente de Caín, Mehujael, que es un derivado de Mahalael. Génesis 5:12, hijo de Cainán. Y luego después, cuando nació Matusalén, la gente se seguía migrando para allá, para la descendencia de Caín, que eran amigos de la serpiente, se volvieron enemigos de Dios. Y ya miramos ahorita en Génesis capítulo 6, porque interpretar Génesis 4:5 tenemos que leer primero, tenemos que leer Génesis capítulo 6. Cómo los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, la descendencia de Caín. Amén. Y le informaron de que había un hombre llamado Matusalén, que era líder, y le puso el nombre Metusael. Amén. Y luego después nació Lamec. Amén.
Génesis 5:25. Y le puso él también a un descendiente de Caín, Lamec. Esos son los nombres. Es más, esos nombres que están ahí, que son similares, fue porque es una evidencia de que Caín se casó con una parienta de él que venía de la tierra donde estaba Adán y Eva. Amén, de los hijos de Dios. Génesis 4:18 dice, y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, como ya se los mostré acá en la columna que ustedes están viendo. ¿Se da cuenta esa relación? Eso indica que Caín se casó con un pariente y luego fueron migrando, se iban abandonando la tierra, se iban descarriando. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Espero que me estén entendiendo. ¿Cierto que sí, hermanos? Gloria a Dios. Compartamos el link de Facebook, por favor. Ese link que yo les compartí, compartámoslo en grupos, en donde sea, pero el de Facebook, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Este link que yo les puse acá, gloria a Dios. Nos estamos gozando, amados hermanos, por la palabra está buena. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, no, ese no es, perdón, voy a borrar ese link. Remove. Ok. Bueno, sigamos, amados hermanos. Ya se va a poner bueno. Amén. Y el texto dice en Génesis 4:17, que es donde estamos. Génesis 4:17, que cuando a Caín le nace de esta mujer un hijo, le pusieron el nombre Enoc. Amén. Un similar, un abreviado de Enos, el hijo de Set, porque allá se invocaba el nombre del Señor. Y Caín, podría decir, por el contexto podríamos decir que la mujer de Caín no quiso ser errante como su esposo Caín, más bien le enseñó lo que estaba pasando en la tierra de Enos, de Set y de Adán, en la tierra de Adán su padre, que ellos ya estaban organizados como sociedad, como comunidad, ya prácticamente era una ciudad. Entonces Caín decidió edificar una ciudad, amén, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. La palabra hebrea para ciudad se refiere a un domicilio permanente, en este caso pequeño. Tal vez edificaría una casa para él y su esposa, amén, y luego edificó una casa para su hijo Enoc, y la regla era de que no se apartaran, sino que construyeran alrededor, y luego para su hijo y luego para los demás. La comunidad fue creciendo rápido, mientras que los hijos de Dios, muchos emigraban para la tierra donde estaba el errante, el maldecido por Dios, el enemigo del Señor, de la mujer y amigo de la serpiente. Veamos el principio de la multiplicación de los hombres sobre la faz de la tierra. El verso 18, amados hermanos. Y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, ya lo leímos, bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Génesis 6 comienza describiendo esa migración. Comienza describiendo la causa de la corrupción y la violencia de antes del diluvio, lo que trajo el diluvio. Si usted lee Génesis 6:1, verso 2, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, las mujeres descendientes de Caín o de la serpiente son llamadas por algunos descendientes de los hijos de Set y de Enos como las hijas de los hombres. Estos descendientes que las veían hermosas se alejaban de la tierra de bendición donde estaba Adán, donde estaba Eva, donde estaba Set, donde estaba Enos, donde estaban los hombres que invocaban el nombre del Señor, para irse a la tierra de Caín. Amén, para ver las mujeres que estaban allí, que eran aparentemente hermosas. ¿Por qué digo aparentemente? Ya les voy a decir la razón, porque no eran realmente como lo decían. Eso pasó, esta escena que estamos viendo, Génesis 6, del 1 al 2,
Amén. Y la multiplicación de la descendencia de Caín. Eso pasó, esto volvió a ocurrir. ¿Por qué vuelve a ocurrir? La escritura dice que la historia se repite. En el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo, que todo lo que se ve hoy se vio en el pasado. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, recuerde que Balaam le enseñó a Balac, rey de Moab, cómo debilitar y derrotar al pueblo de Israel. ¿Y cómo? Pues le dijo Balaam a Balac: escoge las mujeres más bonitas de Moab y lleve algunas madianitas cerca al campamento de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, y que ellas vayan mal vestidas para seducirlos. Luego los atraen para la montaña de Baal, la montaña de Baal Peor, y allí que participen en los sacrificios, y luego estas mujeres tengan sexo con ellas, y así se mezclen y traiga el juicio de Dios sobre Israel. Eso está en Números capítulo 25, usted lo puede leer. Eso mismo ocurrió en el tiempo antes del diluvio. Los hijos de Dios se iban, abandonaban la tierra de donde estaba el sacrificio, donde alababan al Señor, donde invocaban el nombre del Señor, y se iban para la tierra de Caín para ver a las supuestas mujeres hermosas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso los descendientes de Enos, que invocaban el nombre del Señor, llamados por el Espíritu de Dios como los hijos de Dios, muchos de ellos se mezclaron con los descendientes de Caín. Por eso la esposa de Caín y los que se unían a Caín le informaban de los nombres de sus sobrinos, de sus parientes y descendientes de Set y Enos, y por ese motivo tuvieron los mismos nombres de los descendientes de Caín, como ya les hice la relación. Cuando le nace el hijo a Caín, le puso Enoc, derivado de Enos, Génesis 4:27. Le puso luego Enoc, engendró a Irad. Irad es un derivado del descendiente de Set, Jared, que es capítulo 5, verso 15. Y luego Irad engendró a Mehujael, que es un derivado de Mahalael. Amén. Y así sucesivamente, hasta el último, que es Lamec. Ahí es donde empieza la corrupción moral de los descendientes de Caín. Amén. Sobre todo el matrimonio. Vamos a Génesis 4:19, perdón. Alabanzas al Señor. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Recordemos que Lamec es el último de la descendencia de Caín. Está Enoc, Irad, Mehujael, Matusael y Lamec. Es el último. Amén. Y vamos a ver por qué. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que esto ocurrió algunos siglos antes del diluvio. Un siglo antes del diluvio, Dios llama a Noé en el año 480 de la edad de Noé. 120 años después, a los 600 años de Noé, fue que vino el diluvio. O sea que siglos antes del diluvio, en la tierra de Caín, la población se había multiplicado, y con ella también se había multiplicado la maldad. Frente a esta sociedad que tenía 6 cabezas o 6 liderazgos: Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec y por supuesto Caín. Amén. Frente a esta sociedad donde habían 6 líderes, 6 cabezas, uno de ellos decidió cerrar la línea de Caín al iniciar su propia genealogía, Lamec, presumiendo de sus propios logros y marcando de manera indeleble su herencia a perpetuar el infame nombre de Caín. Amén. Por eso le puso a su hijo Tubal Caín, para sobresalir por encima de todos. Tuvo 2 mujeres y lo hizo en desafío al mandato divino que se vivía en la tierra de Adán y Eva, en la tierra de Set, en la tierra de Enos, donde Dios había establecido, Génesis 2:24, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. La motivación de Lamec, porque tuvo 2 mujeres, eso lo estamos viendo acá en el verso 18. Y Enoc, el verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Amén. Su motivación era perversa. Buscaba aumentar la población, la descendencia de la serpiente, la cual era enemiga de la descendencia de la mujer. La
la cual era enemiga de la descendencia de la mujer, que ellos eran los amigos de Dios. Recordemos la sentencia que Dios le dijo al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que había una guerra, una enemistad entre ellos. Esa guerra se inició con la muerte de Abel. Caín estableció esa guerra matando a Abel. La descendencia de Caín odiaban a los hijos de Dios que estaban para este lado, cerca al jardín del Edén. Ahora sus descendientes sabían de esta enemistad y por eso su actuar, amén, el actuar de Lamec fue en torno al temor de Caín. Génesis 4:14, Caín dijo: sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, para evitar que los descendientes de Adán, que se estaban multiplicando en gran manera, y fueran a la tierra de Caín y los mataran, porque ese era el temor de Caín, de la cabeza principal. Ese temor se lo transmitió a sus descendientes, como ya se lo mencioné, a Enoc, su primer hijo, a Irad, a Mehujael, a Metusael, y el último Lamec. Entonces Lamec dijo: pues hay que agrandar el ejército, para eso me voy a casar con 2 mujeres. Amén. Los nombres de sus esposas evidencian la causa por la cual algunos descendientes de Set, que se iban para allá, para la tierra de Caín, veían hermosas a las descendientes de Caín, a las hijas de los hombres, que eran hermosas. ¿Cuál es el nombre? El nombre de una fue Adá. Estamos en el verso 19. Y el nombre de la una fue Adá y el nombre de la otra Sila. Adá significa ornamento y Sila, tinteneo. Le voy a poner un pantallazo, un recorte de diccionarios académicos. Ahí dice Adá, ornament, beauty, Adá. Amén, de la Strong Definition. Ahora veamos el significado de Sila. Sila es clinking. Déjame ver, casi no lo veo. Tinkling, que significa, ya les digo, significa clinking and tinkling, que significa hacer son. Amén. Bendito sea el Señor. O tintineo con los pies. ¿Qué significa Adá? Adá fue la primera mujer que empezó a usar ornamentos. Amén. Para llamar la atención de los hombres. Inclusive el libro de Enoc, que es un libro apócrifo escrito por gnósticos, dicen que los demonios le enseñaron a Adá a maquillarse y a ponerse ornamentos para seducir a los ángeles, supuestamente, porque el libro de Enoc está a favor de esa teoría. No, eran los hijos de Dios. Adá. Y Sila significa hacer son. De hecho, Isaías 3:16 dice: así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y sus ojos coqueteos, cuando van danzando, cuando van caminando, van haciendo son con los pies. Eso es lo que significa Sila, el nombre de la segunda mujer, Sila. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Que el principio de la corrección de la sociedad empieza con estas mujeres que empiezan a seducir a los hijos de Dios. La relación que yo les hice a ustedes de las moabitas y madianitas cerca a la tierra de Canaán, cuando el pueblo de Israel estaba cerca, ya a punto de cruzar el Jordán, y que hubo una matazón terrible, porque los hijos de Dios se fueron para allá y se mezclaron, fornicaron en la montaña de Baal-peor, y Dios se enojó en gran manera. De hecho, usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 7 y el Señor le advirtió al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra prometida, no daréis sus hijos a las hijas de Canaán, ni tomaréis sus hijas para sus hijos. Dice, porque por esta causa vino la ira de Dios. Y dice que Dios los destruirá prontamente si hacen eso. Eso lo hizo, pasó antes del diluvio. Los hijos de Dios se mezclaron. De hecho, eso está pasando hoy en día. Los hijos de Dios se mezclan con los hijos o las hijas de los hombres
los inconversos, la descendencia de la serpiente. Por eso le da a uno tristeza cuando habían mundiales o campeonatos, cristianos con camisetas de esos equipos en centros comerciales o en los mismos estadios allá brincando con los inconversos. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte Cristo con Belial o el creyente con el incrédulo? Y el Señor le da una orden a los verdaderos hijos de Dios: salid de medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Amén. Y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso. Pero hoy en día mucho cristiano, es cierto que en las relaciones laborales, académicas, uno tiene que relacionarse con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pero hay una línea que no debemos pasar, que es la compinchería, sino que nuestras relaciones simplemente son laborales. Puede haber una amistad, pero una amistad donde uno le transmite a esa persona el evangelio, como el Señor se sentaba a comer con publicanos, con mujerzuelas, y fue acusado y criticado por los fariseos. Pero el Señor no se volvía publicano, no se volvía ladrón, mentiroso como ellos, o fornicario, no. Al contrario, como dice Jeremías capítulo 15, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. El problema es que uno ve una sociedad cristiana en los perfiles de Facebook, en WhatsApp, mezclada con inconversos, con gente que no tiene temor de Dios, y hablan igual, hasta echan los mismos chistes, y uno ve hasta supuestos predicadores entreteniendo a los inconversos, echando chistes de 30, bueno, etc. Ese es el problema. Eso trajo la ira de Dios. Porque la Escritura dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Pero la sal no puede perder el sabor si no es pisoteada por los hombres. No podemos mezclarnos los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y cómo resplandecen? Con el testimonio y con la palabra. La Biblia lo dice claramente: somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis a los que están en tinieblas la luz admirable. Ese es el objetivo, no para entretenerlos, echar chistes, etc. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué tiempo llevamos? 51 minutos. Ya vamos a acabar. ¿Cómo les parece, amados hermanos? Esa fue la razón. Amén. Adá y Silá. Adá era hermosa, pero utilizaba ornamentos para llamar la atención. Así los hijos de Dios se venían y eran seducidos por eso. Alabanzas a Jesús. Hoy también. El principio de la corrupción de la sociedad. Cada esposa tenía, en este caso, Adá tuvo 2 hijos. Amén. Y Silá tuvo también 2 hijos, un hijo y una hija. Los 3 hijos están representados de la misma manera. Primero, el autor da el nombre. Segundo, la profesión de la persona. Vamos a leer el 20 y 21. Por ejemplo, los descendientes de Adán. 20 y 21, mire. Y Adán dio a luz a Jabal, el cual es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Amén. Y leamos el verso 22. Y Silá también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Sí, cada uno tuvo 2 hijos. Adá tuvo 2 varones, Silá tuvo apenas un varón, Tubal Caín, que fue el contemporáneo de Noé, que fue matado por Dios con el diluvio. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Más o menos en el año 1600 después de la creación. Ya Adán, por supuesto, había muerto muchísimos años. Murió a los 930 años después de la creación. ¿Cuánto alabamos al Señor? Es decir, Lamec era el 6º hijo de Adán. Amén. Por el linaje o la descendencia de Caín. Y su primer hijo fue Jabal, por parte de Ada. Mire, vamos a leerlo. Verso 20. Y Adá dio luz a Jabal, que era hijo de Lamec. Amén. Por parte de Ada, la señora de los ornamentos. Su profesión fue de pastor. Sigamos leyendo, dice el verso 20. El cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
Amén, la profesión fue de pastor, pero no con el mismo carácter de Abel. De hecho, Jabal es un derivado de Abel. Amén. Y también fue pastor, pero este pastor no era un pastor para adorar a Dios, para entregarle lo que Dios le había dado. Más bien, era un comerciante de ganado. La pregunta es, ¿vendería ovejas a los descendientes de Set para ofrecer sacrificios? No lo sabemos. Probablemente sí, como en la época del Señor Jesucristo, que habían convertido los sacrificios en una mercadería. Por eso el Señor entró en el templo y volcó las mesas, sacó los animales y dijo que mi casa será llamada de casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Bendito sea el Señor. Bueno, Jabal, que también fue pastor como Abel, pero no para ofrecer sacrificio al Señor, sino más bien para vender, hacer mercancía de la obra de Dios. Así también estamos hoy en día en algunas iglesias. Segunda de Pedro capítulo 2 dice que habrá falsos maestros entre vosotros que harán mercadería de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Y en esas iglesias explotan a las ovejas. Amén. Y las ovejas no van a adorar a Dios, ni van a tener paz con Dios, sino van a rendir cuentas económicas, de ventas, de dineros que se tiene que recoger, supuestamente para la obra de Dios. Ay, Dios santo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es Jabal. El otro hijo de Lamec era Jubal. Estoy hablando descendientes de Adá. Amén. Jubal, vamos a leer el verso 22. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea que el otro hijo de Lamec, por parte de Ada, era Jubal. Su profesión era de músico. O sea, Dios le dio el talento. Y era inventor y mercader de instrumentos musicales, pero no era para alabar a Dios, sino a sus propias pasiones. Era el padre de los que tocan el arpa y la flauta, dice la Escritura, pero no para alabarla para Dios, sino para sus propios. Por eso yo me pregunto, ¿utilizarían los hijos de Dios, los hijos de Set, los que estaban allá con Adán, la música de Jubal? ¿Le comprarían algunos instrumentos musicales, los hijos de Dios, y tocarían las melodías de ellos para alabar a Dios? No lo sabemos. Lo cierto es que el pueblo de Israel en tiempos de apostasía sí lo hacían. Por eso en Amós 5, 21 y 23 el Señor dijo: abominé vuestras fiestas solemnes y no me complaceré en vuestras asambleas. Verso 22, si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni las miraré, las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? Verso 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amén. Ahora la pregunta es, Jubal fue el padre de los que tocan el arpa y el flauta, pero no para alabar a Dios. Si el pueblo de Israel cayó en esa bajeza de agarrar música de secular del mundo para tratar de alabar a Dios, y Dios le dijo: no escucharé, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé las salmodías de tus instrumentos. La pregunta es, ¿será que hoy en día no habrán músicos tocando ritmos seculares supuestamente para alabar a Dios? Tristemente, los músicos de muchas de nuestras iglesias creen que nosotros, los pastores, somos ignorantes. Creen que no sabemos que las alabanzas que ellos tocan, muchas de ellas, tienen ritmos salseros, parranderos. Yo he tenido que salirme de algunas actividades mientras se está tocando un devocional. Me voy para el baño, no me amargo, y me voy a alabar a Dios por allá en el baño, porque están tocando un ritmo de salsa, de merengue, en medio de la alabanza. Amén. Es lamentable. Amén. Ahora veamos los descendientes de Sila, verso 23. Y 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá, los dos hijos de Sila por parte de Lamec.
Alabanzas a Jesús. El otro hijo de Lamec por parte de Sila, la que hace son con sus pies, fue Tubal Caín, en honor a Caín, en honor al herrero, artífice de toda obra de bronce y hierro. La metalurgia de Tubal Caín, esto lo dice The New American Commentary, es un comentario bíblico académico, dice que la metalurgia de Tubal Caín probablemente incluía armas y herramientas agrícolas. Llevar el nombre de su antepasado Caín y su descendencia, el asesino Lamec, sugiere que su oficio podría haberse usado para el mal. O sea que Tubal Caín se dedicó a hacer herramientas de trabajo, como Caín, que fue labrador de tierra, pero también armas. En la guerra que ya había, que Dios la estableció en el jardín del Edén: pondré enemistad entre ti, la simiente suya y la simiente de la mujer. Amén. La única mujer de Lamec, hija de Sila, era Naama. Algunos rabinos sugieren de que ella fue la esposa de Noé. No, yo no lo acepto, porque Noé no se mezcló como los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Amén. No, Noé no hizo eso. La Biblia dice que halló gracia delante de Dios Noé. Ahora veamos el principio de la glorificación de la violencia, el último punto, y está reflejado en el poema de Lamec. Amén. El sexto de la genealogía de Set. Amén. El última cabeza o líder en la época de Noé, antes del diluvio, Lamec. Él escribió un poema. Ese poema se le conoce como el Cántico de la Espada en el ambiente teológico. Si usted lee Génesis 4, 22 al 24, en la Reina Valera 1960, dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ese es un poema. La versión Biblia de las Américas es más clara, donde Lamec hace alarde, amén, o se enorgullece después de haber asesinado a un joven. Biblia de las Américas, Génesis 4, 22 al 24, dice: Ada y Sila, oíd mi voz. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes lo lean. Bendito sea el Señor. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec le será 70 veces 7. Amén. No se sabe quién era este muchacho, si era descendiente de Caín o descendiente de Set. Lo cierto es que para ese tiempo, antes del diluvio, había mucha violencia en la tierra. Puede ser que ese muchacho fuese un descendiente de Set. Amén. Pariente de Noé, que tal vez tomó justicia por sus propias manos. Amén. Como Caín temía, no sea que me halle uno y me mate y me hiera. Ese era el temor que tenía Caín. Y alguien encontró la cabeza de allá. Ya tal vez Caín ya estaba muerto, pero Lamec, que le dio a su nombre Tubal Caín, a un líder importante en los tiempos de Noé, que se fue el último de los tiempos, el enemigo de Noé, Tubal Caín. Entonces este hombre atacó a Lamec por ser más anciano, por ser más débil, y pensó que lo iba a matar. Pero Lamec tenía más experiencia. Amén. Puede ser que ese muchacho fue descendiente, uno de Set, que tal vez tomó la justicia por sus propias manos al ver tanto derramamiento de sangre contra la simiente de la mujer. Parece ser que este hombre no era violento, o no sabía atacar, no tenía experiencia. Mientras que Lamec vivía en un ambiente hostil, violento. Uno de sus hijos era fabricante de armas y fácilmente lo mató, como lo hizo Caín con su hermano Abel. Lo cierto de todo es que esta enemistad que había entre las dos simientes
La simiente de la mujer, los descendientes de Set, y la simiente de Caín, que eran los descendientes de la serpiente, amén, vivían en continua enemistad y en muchos asesinatos. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya, y la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces había una guerra. Esto hizo que se aumentara la violencia en la tierra, y por eso Dios decidió acabar con la humanidad de aquel entonces. Esa fue la causa. Usted va a Génesis 6:13 y dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra, toda la humanidad. Amén. Entonces, si Lamec mata a este joven y hace alarde, y dice, y si Caín era vengado 7 veces por Dios, él también decía que él creía en Dios. ¿Sí ven? Y que Dios lo iba a él a vengar 70 veces 7. O sea, que ni se atrevan a vengar la muerte de ese muchacho. O sea, que la descendencia de Caín también creían en Dios, pero en un Dios falso, un Dios construido en su propia imaginación. Mientras que la descendencia de Set, Enos, Noé, creían en un Dios de acuerdo a la revelación dada de aquel entonces, que era la palabra, transmitida oralmente. Hoy en día también están las dos descendencias, descendencia de Caín y descendencia de Abel, de la mujer, que son los amigos de Dios. ¿Quiénes son? Jesús dijo en Juan 15, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que han sido justificados por la sangre de Cristo, todos los que son justos, amigos de Dios, que han revivido, estaban muertos en pecados y delitos y Dios les dio vida, amén, son descendientes de la mujer de Eva. Por consiguiente, son enemigos de los descendientes de Caín, descendientes de la serpiente. No los odiamos, amamos a nuestros enemigos, oramos porque los inconversos se conviertan, se vuelvan a Dios, se vuelvan amigos. Mas sin embargo, los descendientes de la serpiente odian a los cristianos evangélicos. Nos persiguen. Actualmente estamos viviendo un tiempo crítico, el tiempo final. Pronto la violencia contra la cristiandad se va a aumentar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6 en adelante hasta el 19 que habrá una persecución cristiana terrible, muertes por todos lados. Las almas de los que murieron, que fueron degollados, de predicadores, que estarán en pie delante del trono, dice la Biblia, serán innumerables, que no podían ser contados, de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 24 dice que le cortarán la cabeza. La guerra continúa. Actualmente nuestras libertades han sido limitadas. Amén. No podemos reunirnos en iglesias. Todo es un plan planificado por la descendencia de la serpiente, que odia la descendencia de la mujer. El diablo le está haciendo guerra a la descendencia de la mujer. De hecho, en Apocalipsis 12 está esa figura de una señal asombrosa en el cielo, una mujer. Y luego el gran dragón persigue a la mujer. Dio a luz un hijo, esa mujer que es el pueblo de Israel. Y da a luz un hijo que fue arrebatado para Dios y Padre, y ese va a gobernar la nación. Está hablando de Jesucristo. Luego la mujer, el dragón se va a hacerle guerra contra la descendencia de la mujer, que son los cristianos. Pronto esa guerra va a ser más literal. Las oportunidades se están cerrando. Usted tal vez creyó el evangelio en una época hermosa, pero no siempre ha sido así. Cuando inició la iglesia cristiana, el militante me refiero, en Pentecostés, después de Pentecostés, la iglesia se dedicó a predicar el evangelio. Pero la descendencia de la serpiente seguía persiguiendo a los cristianos, usando a Saulo de Tarso. Persiguieron, mataron cristianos, los echaban presos, los obligaban a blasfemar. Luego, la descendencia de la serpiente usó a los imperios romanos, a los césares, a Nerón, a Calígula, a todos esos emperadores para matar cristianos. Habían épocas de sosiego,
de 7 a 10 años. Luego volvía la persecución. Usted lee Primera de Pedro capítulo 1, dice la Biblia, a los expatriados del Ponto de Galacia, es decir, en la región de Galacia, allá habían muchas iglesias, pero cuando venía la persecución ellos tenían que abandonar sus tierras, sus templos, todo, y hacer cultos en cavernas, en catacumbas. Pronto se va a reunir eso. Crecimos en una época de libertades. Aquí en Colombia, en los años 50 para atrás, 60 para atrás, no se podía predicar. Es más, hasta los años 70 ya eso era casi prohibido. Antes se perseguían, se mataban cristianos en los pueblos, los pastores. Hemos tenido un sosiego de 30, 40 años, pero eso no va a ser para siempre. Por eso no nos ilusionemos con templos grandes donde vamos a volver y vamos a alabar a Dios. No, la puerta se está cerrando. Puede que Dios nos dé otro sosiego, no lo sabemos, pero cuando digan paz y seguridad, la iglesia va a ser arrebatada. Lo que sí les digo, hermanos, es de que en la gran tribulación habrá una persecución terrible contra cristianos. La enemistad de la descendencia de la serpiente contra la descendencia de la mujer inició con una muerte. Caín mata a Abel y continuaron esas muertes. Lamec mata a un joven también. Y la violencia se aumentó en el tiempo del diluvio, tanto que el Señor dijo, los voy a castigar, y los destruyó con un diluvio. Igualmente, a los que están esperando un avivamiento de unción, poder y de prosperidad y de compras de más terrenos y etcétera, y volverse los cristianos multimillonarios, les tengo unas malas noticias, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, que el Señor no vendrá sin que antes el Señor esté quitando lo que detiene la maldad. Dice que el anticristo quiere manifestarse, pero hay alguien que lo detiene, que es Dios, y luego quitará Dios ese poder refrenador y la maldad tomará posesión de la tierra. De hecho, se respira un odio contra el cristianismo. Hay marchas en pro de las drogas, en pro del sodomismo, en contra del cristianismo. Nuestras libertades han sido limitadas hoy. Se le dan permiso para que vayan a un estadio, para que los muchachos vuelvan al colegio, pero la iglesia tiene que ser solamente de a 2 metros, sentaditos, tapada la boca, solamente 1 hora, no se puede arrodillar, diablo mentiroso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Acorralar a la iglesia, y lo va a hacer, y va a haber una persecución mundial. Por eso, amado hermano, yo me preparo para irme para el cielo. Pronto viene el Señor Jesucristo. Amén. Estoy hablando de Génesis y lo conecto con Apocalipsis, porque Cristo viene pronto. Esta enemistad de la descendencia de la serpiente, que empezó con Caín, con una muerte, culminará con muchas muertes en la gran tribulación. Y Dios va a vengar la sangre de los mártires. Amén. Tanto que un ángel, en Apocalipsis 16 dice, se lo merece, porque ellos han derramado la sangre de tus santos y de los profetas. Se lo merecen. Merecen que vengan las copas de la ira, donde toda la tierra se llenará de úlceras y maldecirán a Dios por las úlceras. Luego las aguas se conviertan en sangre, los mares, los ríos, llega tinieblas, el sol que los queme. Dice, se lo merecen. Cristo viene, mi amado hermano. Cristo viene. Y si va a venir un avivamiento, yo lo creo. En medio de las persecuciones han habido avivamientos. En medio de la gran tribulación, 144,000 serán ungidos y va a haber un avivamiento. Pero a costa de mucha sangre, mucho derramamiento de sangre. Padre, te doy gracias por tu palabra que tú me has dado en esta mañana, exponiendo el libro de Génesis capítulo 4. El origen de la descendencia de Caín o de la serpiente, que tiene una enemistad con la descendencia de Eva, que son elegidos por Dios, nacidos en el Espíritu, justificados por la sangre de Cristo. La guerra sigue hoy, Señor. Tú dijiste, no he venido a traer paz al mundo sino espada, porque se levantarán contra los enemigos, serán los de su propia casa. Señor, estamos en este mundo. El mundo te aborreció a ti primero, a nosotros también nos aborrece. Por eso te pedimos, Señor, que vengas pronto. Llévanos contigo, Señor.
Llévanos contigo, Dios. Esa es nuestra oración. Guarda nuestro corazón, que no nos mezclemos con el mundo, que no cometamos la impiedad que cometieron los hijos de Set, los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres. Señor, ayúdanos a conservarnos para ti, santificados, separados, viviendo para ti. En el nombre de Jesús, guarda mi corazón, guarda mi esposa, guarda mis hijas, guarda la iglesia. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el Señor ha sido bueno. Ya he cumplido mi parte. Amén. Dios quiere que ustedes también cumplan su parte con el Señor. Si alguno quiere apoyarnos, el hermano Ortiz decía, ore y coopere. Debajo del video en YouTube está la forma como usted nos puede ayudar con una ofrenda. Amén, para que podamos seguir. Dios lo sabe, no le digo más. Que el Señor les bendiga. El domingo, con ayuda del Señor, estaremos de 9 de la mañana a 11 de la mañana. No se pierda ese culto. Amén. Que el Señor les bendiga y el lunes continuaremos el capítulo 5 del libro de Génesis. Muy bueno. Vamos a hablar sobre los descendientes de Adán. Vamos a tener este mensaje de una forma cronológica para hablar sobre las edades y sobre los personajes, los siete descendientes de Adán. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios le bendiga. Que tengan buen día. Amén.